Génesis 8:1 al 3. Dice así: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Dios, te damos gracias en esta maravillosa mañana. Hoy disponemos nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros. Hoy, mi Dios, queremos captar, queremos recibir, Señor, con agrado esta palabra para nuestra edificación y nuestro crecimiento. Te damos gloria, honra y honor a ti, Señor. Amén y amén. Y el día de hoy quisiera compartirles un tema que lleva por nombre: Dios tiene memoria. ¿Cómo se llama el tema? Dios tiene memoria. ¿Sabía usted que Dios no tiene problema con el Alzheimer? Dios no sufre de amnesia. ¿Sabía usted eso? Hay una canción de Juan Luis Guerra que dice: en el cielo no hay hospital. Bueno, ahí en eso tampoco hay amnesia. Tampoco hay ninguna de esa enfermedad que tiene problemas con la memoria. Permítame decirle lo siguiente: ¿cuándo fue la última vez que alguien lo llamó y le dijo: mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ojo, usted no estaba de cumpleaños, usted no estaba de aniversario, no. Simplemente que alguien lo llamó y le preguntó para ver cómo estaba, cómo se sentía. Y le dijo: oye, me acordé de ti y quería saber cómo estás. ¿Verdad que no es muy recurrente eso? Porque generalmente las llamadas, los mensajes que recibimos vienen por compromisos laborales, por compromisos familiares, siempre por las diligencias que hacemos, por el día a día, que es normal, El que está en el comercio siempre está llamando clientes, y los clientes los llaman a él. Quienes laboramos en distintos lugares, en distintos espacios, siempre las llamadas, los mensajes tienen que ver con los compromisos. Pero muy pocas son las veces que alguien llama y dice: oye, me acordé de ti y quería saber cómo estabas. No es que no ocurra, no, claro que sí ocurre, pero no son con mucha frecuencia. Y cuando existe ese tipo de llamada, se tiene la sensación de uno decir: oye, se acordaron de mí. Y eso se siente bien. Cuando uno se siente recordado, o cuando usted se siente recordado o recordada por alguien especial. Lo mismo le pasó a Noé. Dice la Biblia que Dios se acordó de Noé. Pero tenemos que entender, primero entremos en contexto. ¿Quién era Noé? ¿Y qué estaba haciendo Noé? Noé, dice la Biblia, que fue un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Y Dios lo escogió para dar un nuevo comienzo a la humanidad. ¿Qué ocurría en los tiempos de Noé? El pecado había subido al cielo. A tanto así que dijo Dios que le había pesado haber hecho al hombre. Le dio pesar haber creado al hombre, porque el hombre tenía en su corazón continuamente hacer lo malo. Y se corrompió tanto que dijo Dios: no, voy a volver a comenzar. Y voy a comenzar con todo. Y fue así. Dios exterminó a la humanidad en aquel momento. Vino juicio sobre la tierra y sobre los animales, sobre todo lo creado. Y por medio de Noé, su esposa y su familia, vino un nuevo comienzo en la creación. Pero Noé, dice la Biblia, que fue un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Ahora, ¿será que Noé no tenía pecado? Claro que sí. Pero la palabra perfecto allí implica que Noé, en medio de su imperfección, obedecía y agradaba a Dios. Es decir, vivió de acuerdo a los parámetros de Dios. Y por más maldad que exista en el mundo, por más corrompida que esté la tierra, cuando alguien agrada a Dios, siempre va a marcar diferencia. Así tenga errores, todos tenemos defectos, pero Noé, con sus errores y sus defectos, dice la Biblia que fue justo y perfecto en sus generaciones. ¿Pero qué lo hizo así? Que Noé obedecía y era fiel a Dios en medio de aquella
corrupción moral y espiritual que estaba viviendo la tierra en aquellos tiempos. Entonces, teniendo ese parámetro de Noé, vemos que entonces Noé fue un hombre considerado justo y perfecto en sus generaciones, y como fue considerado así, halló gracia ante los ojos de Dios. Dios le dio la encomienda de preservar a la raza humana. Y entonces, escucha algo, vamos aquí, entramos en Noé. Noé no era carpintero, no era ingeniero, no era arquitecto, y Dios lo mandó a diseñar, ¿qué? Un arca. Un arca para que en esa embarcación se salvara la humanidad y todas las especies animales. Entonces, fíjense el grado de influencia que tiene Noé en la Biblia. No era cualquiera, pero fue un hombre que marcó diferencia porque agradó a Dios, vivió para obedecer a Dios en medio de una corrupción moral y perversa que estaba imperando en aquellos tiempos. Ahora bien, dice la Biblia que Dios se acordó de Noé, y Noé obedeció, cumplió con su misión, pero Noé muchas veces, Noé experimentó lo que usted y yo experimentamos en oportunidades en nuestras vidas. ¿Se ha sentido usted en algún momento olvidado por alguien? ¿Sí o no? E incluso, ¿se ha sentido usted por algún momento olvidado por Dios? ¿Se ha sentido usted así? Seamos sinceros, yo me he sentido olvidado por Dios. Cuando vemos a Jesús, Jesús se sintió olvidado por Dios. En la cruz del Calvario, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús también se sintió solo y olvidado por Dios. Y eso es lo que eventualmente nosotros experimentamos. A veces experimentamos eso. Pensamos que Dios se ha olvidado, pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones, pensamos que Dios no escucha nuestros clamores, pensamos que Dios no escucha nuestros ruegos, y llegamos a pensar que, oye, Dios mío, me siento olvidado de ti. Tengo este plan, tengo este proyecto, o estaba haciendo esto, se quedó hasta la mitad. ¿Qué pasó? Y oramos y clamamos a Dios y no vemos respuesta y nos sentimos olvidados. Pero el hecho de que nos sintamos así no quiere decir que eso sea la realidad, porque Dios tiene buena memoria. Dios no se olvida de ninguno de nosotros. Y esa palabra, y Dios se acordó de Noé, tiene varios significados que el día de hoy quiero hablarles brevemente. Esa frase, Dios se acordó de Noé, significa que Dios no se olvida de sus hijos ni de su creación. Cuando la Biblia dice que Dios se acordó, el verbo hebreo original es sacar. Escuche la palabra del hebreo original. Dios se acordó, es sacar, que significa traer a alguien a la mente y luego actuar a favor de esa persona. La idea hebrea de recordar siempre incluye actuar en nombre de la persona recordada. Esa palabra en hebreo original significa sacar, que quiere decir traer o tener en mente a una persona. ¿Sabía usted que usted está en la mente de Dios? Cuando Dios lo creó a usted, siempre pensó en un plan que usted debe cumplir, en un propósito que usted debe ejecutar y en una misión que usted debe llevar a cabo. Todos fuimos creados para algo en específico, porque nacimos en la mente de Dios y estamos en la mente de Dios. Dios nos dio un propósito grande a cada uno de nosotros. Entonces, queramos o no, sintamos o no, usted está en la mente de Dios. Y eso significa recordar. Ser recordado es estar en la mente de alguien. Y hay algunos ejemplos en la Biblia que hablan de que Dios se acordó de personas en específico. Como por ejemplo, Génesis 30:22 dice: y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. El primer libro de Samuel 1:19 dice: y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Ana era una mujer que tenía problemas para tener hijos, ¿sí o no? Era estéril. Y era tanto el deseo de Ana de poder tener un hijo, que oraba, que clamaba, que iba al templo, que
estaba allí, hacía ruegos, oraciones y peticiones delante de Dios para un hijo. Y dice la Biblia que Dios se acordó de ella, se acordó de su clamor y le dio un hijo. ¿Cómo se llamó el hijo de Ana? Samuel. Nada más y nada menos que el profeta Samuel, que fue juez, profeta y sacerdote. Y dice la Biblia, era tanto el nivel profético de Samuel que la escritura dice que ninguna de las palabras que declaró el profeta Samuel cayó a tierra. Es decir, que cuando Samuel decía así dice el Señor, es porque Dios estaba hablando. Todo lo que él profetizó se cumplió. Imagínense ese nivel. Yo siempre digo esto: Ana parió 2 veces a Samuel. Lo parió en el espíritu, en oración, y lo parió biológicamente. Dios cumplió, le dio el hijo a Ana, pero Ana también cumplió con un voto que había hecho. Ella dijo que si Dios le daba un hijo, lo iba a consagrar al servicio de Dios. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Pero todo comenzó cuando Dios se acordó de ella. ¿Y por qué dice la Biblia que Dios se acuerda? No sé si que Dios se olvida. No, Dios no se olvida. Ahorita vamos a hablar un poco al respecto. Otro ejemplo en la Biblia de que Dios se acuerda de sus hijos, de que Dios se acuerda de su pueblo, lo vemos en Isaías 49:15. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Mire, dicen por allí, porque el amor de Dios no tiene comparación, pero dicen por allí que el amor que más o menos se asemeja al amor de Dios incondicional es el amor de una madre. Una madre ama incondicionalmente, ¿sí o no? Los padres también. Pero lo que pasa es que la madre hay algo especial. Y el profeta Isaías dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Por qué dice así? Porque por lo general, cuando una mujer da a luz, mire, el hecho de ser madre, no sé qué eso nació, es que las mujeres tienen el privilegio de dar vida, es decir, de crear a alguien, de formar a alguien en el vientre. Eso no es cualquier cosa. Dios las preparó. A ustedes, hermanas, Dios las equipó y les dio ese privilegio. Y el amor que más o menos se puede asemejar a la incondicionalidad es el amor de una madre. Y dice aquí, el profeta Isaías por eso dice: ¿se olvidará la mujer de la que dio luz? Y escuche, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Mire, porque hay malas madres, como también hay malos padres. Cuando Dios no está en el corazón, bien sea de un hombre o de una mujer, es capaz de hacer cualquier cosa. Por cierto, nada bueno. Pero el profeta Isaías dijo esto: ¿se olvidará la mujer de lo que dio luz? Difícilmente una madre se olvide de sus hijos. Pero dice Dios acá: aunque ella olvide, yo no me olvidaré de ti. ¿Sabe qué estaba hablando Dios? Allí, la incondicionalidad. Porque Dios tiene buena memoria. Dios siempre hará memoria de lo que nosotros oramos y clamamos a Él. Dice las palabras: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El problema de nosotros es que nos cuesta esperar. Y es allí donde viene el problema. Que a veces sentimos que Dios nos olvida porque tenemos unos meses esperando, o porque tenemos un cierto tiempo esperando. Y es por eso que a veces llegamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero no es así. Dios no se olvida de sus hijos ni de su creación. Entendamos algo: mientras nosotros esperamos la respuesta de Dios, Dios está obrando en nuestros corazones. La cuestión es que nosotros no nos gustan mucho los procesos. Nos cuesta esperar, porque nuestra naturaleza humana es así. No somos muy dados a los procesos. Pero Dios es un Dios de procesos. Y a veces mientras nosotros oramos y clamamos, no quiere decir que Dios no nos esté escuchando. Porque cuando nosotros oramos, mire, hay 3 respuestas de Dios. Cuando nosotros oramos, hay 3 maneras en que Dios responde. Las 3 respuestas de Dios son sí, no y espera. Hay momentos en que Dios, listo, oramos al Señor, llegó lo que de una vez. Pero hay cosas que estamos orando al Señor, no es no. Y hay momentos que dice, espera, que no es una negación, simplemente lleva un tiempo. Y somos personas de proceso, tanto así. A ver, Jesús vino acá a dar su vida en rescate por todos nosotros, ¿cierto?
Escuche. ¿Cuánto duró la preparación de Jesús para su ministerio? 30 años, escuche. 30 años estuvo Jesús preparándose para ejercer un ministerio, cumplir su misión. ¿En cuánto? En 3 años. Entonces, ¿qué fue más importante? ¿La preparación en sí o el ministerio? Escuche, obviamente fue importante el ministerio, pero tenía Jesús que tener una buena base. Mire cómo la formación, la preparación, el forjar un carácter maduro, firme y sólido requiere de tiempo y de esfuerzo. Jesús duró 30 años preparándose para cumplir con su misión. Él pudo haber cumplido su misión a los 15 años, a los 10 años. ¿Para qué esperar tanto? Con tal, era Dios. No, 30 años preparándose. Y a lo largo entonces de la historia bíblica nos damos cuenta que Dios es un Dios de procesos. Fíjense algo, David fue ungido siendo adolescente, pero fue después de los 30 que fue rey, que comenzó a gobernar. José tuvo un sueño a los 17 años y fue después de los 30 que él fue ungido como gobernador. ¿Qué nos quiere decir eso? Que Dios nos lleva de menos a más. Que los procesos para Dios son más importantes, porque es allí, en la espera, donde Dios va perfeccionando nuestro carácter. Nos enseña fidelidad, nos enseña lealtad, nos enseña integridad, honestidad. Son valores que no se forjan de la noche a la mañana. Llevan su tiempo, su gestación. Y una vez que vamos formados por Dios, entonces Dios nos prepara para recibir lo que estamos orando y clamando. Dios se acordó de Noé. Hay algunos comentaristas bíblicos y teólogos que dicen que Noé duró entre 100 a 120 años haciendo el arca. Duró un siglo. Claro, en aquel momento las edades eran otras, ¿no? Pero no fue de la noche a la mañana que Noé construyó el arca. Llevó su proceso. Y después que lo hizo, entró, la especie humana fue conservada por Noé y su familia, y los animales entraron en el arca, cada uno según su especie. Las parejas. Se llevó su tiempo. Y pudo haber pensado que Dios se había olvidado de él. Si dice la Biblia que Dios se acordó de Noé, es porque Noé clamaba al Señor para que se cumpliera y se ejecutara el plan que Dios le había dado a él. Permíteme preguntarte, ¿cuánto tiempo tienes tú orando a Dios por algo específico? ¿Estás desesperado, desesperada? ¿Piensas que Dios se olvidó de ti? Dios no se ha olvidado de ti. Dios tiene memoria de tus oraciones y en el tiempo correcto vendrá lo que le estás pidiendo al Señor. Dios se acuerda de sus hijos. Dios se acuerda de su pueblo. Dios se acuerda de su creación. Entonces podemos decir que esa frase, y Dios se acordó de Noé, significa que Dios en primera instancia no se olvida de sus hijos ni de su creación. También podemos decir en segunda instancia que esta frase significa que debemos confiar en Dios así no entendamos lo que está sucediendo. Y se acordó Dios de Noé. También significa que debemos confiar en Dios así no entendamos lo que está sucediendo, así no entendamos lo que estamos viviendo. La Biblia no dice qué pensaba Noé mientras estaba encerrado en el arca, en el diluvio. La Biblia no dice eso. Pero sí nos permite darnos cuenta de la fe inquebrantable que tenía este hombre en el plan de Dios. Y la pregunta, ¿confía usted en los planes de Dios? En ningún momento la Biblia señala que, y Noé estaba en el arca quejándose y hablando con su esposa, estamos aquí encerrados. ¿Y hasta cuándo dura este chaparrón de agua? Y nosotros aquí en esta arca encerrados, ¿hasta cuándo? La Biblia no señala que Noé se quejaba, pero sí nos muestra a un hombre que se mantuvo confiado en el plan orquestado que venía directamente del cielo. Y aquí está el ejemplo que debemos aprender de Noé: a confiar en Dios así no entendamos ni veamos aparentemente nada. Permítame decirle algo: confiar en los planes de Dios siempre será más seguro que confiar en nuestros propios planes, porque muchas veces usted y yo no sabemos qué es lo que nos conviene.
pero Dios sí sabe qué es lo que nos conviene. A veces nosotros ni sabemos orar. El apóstol Santiago nos dice: piden y piden mal para gastar en vuestros deleites. A veces pedimos para complacer caprichos o para querer satisfacer cosas desde el egoísmo y narcisismo. Cuando Dios nos dice no, mire, es porque Él nos está protegiendo de algo. A veces, mira, hasta para orar tenemos que aprender a orar de acuerdo a que el plan de Dios prevalezca por encima de los nuestros. ¿Confía usted en los planes de Dios? Permítame decirle algo. Le conviene a usted confiar en los planes de Dios. Proverbios 19:21 dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Muchos son los deseos que tenemos, muchas son las ganas que tenemos de realizar cosas, pero el consejo de Dios permanecerá. Significa que los planes de Dios prevalecen y siempre serán mejores que los suyos y que los nuestros y que los míos. Siempre, mire, es más, nos conviene. Los planes de Dios siempre serán mejores que los nuestros y punto. El consejo de Dios permanecerá. Quiere decir que lo que Dios ha determinado hacer va a prevalecer y punto. Isaías 55, allí nos habla el profeta: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más altos que los vuestros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Confiar en los planes de Dios. Confiar. Noé confió. Usted no se ha dado cuenta que, mire, Noé no era un tipo profesional en esa área. Como que hace tiempo salió por las redes sociales: Noé no era arquitecto ni ingeniero y el arca permaneció. El Titanic lo hicieron los mejores ingenieros de su tiempo y se hundió. A fin de cuentas, no es la capacidad que podamos tener. Si esa capacidad no viene acompañada de la gracia de Dios, un proyecto grande fracasa. Lo poco en las manos de Dios es mucho, y lo mucho sin Dios es nada. Y punto. Pero Noé confió en los planes. Vemos a un hombre que se mantuvo fiel al plan, que se mantuvo creyendo y confiando en Dios, que mantuvo su confianza en aquel que lo había mandado a hacer aquel arca. Manténgase firme, esperanzado en Dios. Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer, pero Dios siempre sabe qué hacer. Sabe lo que nos conviene, cuándo nos conviene y cómo nos conviene. Mientras nosotros estemos en contacto con Dios, mientras nos mantengamos confiados en Él, por más turbulencia, por más nubes grises que haya en el paisaje, todo va a estar bien. La clave está en confiar. Si usted cree, usted verá la mano de Dios manifestada a su favor. Si nos alineamos a los propósitos de Dios, entonces veremos la gloria de Dios manifestarse a nuestro favor. ¿Alguien dice ven a eso? Lo importante es creer, confiar en Dios. Hace tiempo leí la historia de Hudson Taylor, un misionero que fue uno de los primeros que llevó el evangelio a la China. Aquel hombre fue famoso por ser una persona, una comunión con Dios firme, un hombre de oración, un hombre con una pasión por las almas tremenda. Y dice la historia, parte de sus testimonios y de sus memorias, que aquel misionero iba en una embarcación y se le acerca el piloto. Ya habían conocido ya de primera mano que ahí iba un misionero, que iba un hombre de Dios. Y aquel piloto, nervioso, sale de su cabina y va donde estaba el hermano Hudson Taylor y le dice: necesito que ore. Pastor, yo necesito que usted ore. Conozco y he escuchado que usted es un hombre de oración. Por favor, necesito que ore, porque estamos la embarcación está entrando a un punto allí, a un cañaveral donde no tengo dirección. Si entramos allí, temo que vamos a sufrir un desastre.
Entonces no hay viento y no puedo controlar la embarcación. Por favor, necesito que ore. Estamos cerca de entrar en ese túnel, de entrar en ese monte, ellos le llaman cañaveral, algo así, donde estaba la embarcación a punto de entrar. Y entonces aquel capitán le dice: por favor, ore. Y aquel hombre de Dios le dice: ok, sí, yo voy a orar, pero si no hay viento, yo necesito que usted, por favor, prepare las velas. No, pero Señor, pero me van a decir, ¿cómo voy a preparar las velas si no hay viento? Ya va, yo voy a orar, yo voy a hacer mi trabajo, usted prepare las velas. Me van a decir que no se puede porque no hay viento. Prepare las velas, yo voy a orar. Bueno, aquel hombre a regañadientes obedeció las indicaciones de aquel hombre de Dios. Y mientras él con su equipo de trabajo comenzaron a preparar las velas, el hermano Hudson Taylor estaba orando y clamando allá, orando y clamando, orando, cuando de repente comienza a venir un viento fuerte y comienza el viento a aparecer de donde nadie sabía. Entonces aquel capitán va de nuevo, ya hicieron las velas, ya estaba, ya, gracias a Dios la embarcación había emparejado. Y ahora aquel hombre le dice: ya, deje de orar, que no sé qué se con tanto viento, deje de orar. Y la historia, eso ocurrió de verdad. Y la historia dice que aquella embarcación llegó hacia su destino gracias a la oración de un hombre que le creyó al Señor. Entonces, la reflexión es la siguiente: muchas veces nosotros, mire, Dios nos va a mandar a hacer cosas que no entendemos. A veces nosotros vamos a pasar por situaciones que ni siquiera comprendemos. Pero la confianza en Dios, nuestra obediencia a Él, nos va a mantener firmes en medio de cualquier tempestad. La clave siempre será en obedecer y confiar. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que quiere confiar en el Señor? Confianza. De eso se trata la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la Biblia, el apóstol Pablo nos enseñó: no andamos por vista, es por fe. No es por vista, es por fe. Y la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Por fe este año lo vamos a terminar en victoria. Por fe este año usted va a crecer. Por fe este año usted va a ver mejoría en distintas áreas. Y por fe usted va a recibir de Dios lo que viene esperando por años. Por fe este año usted va a recibir promesas, porque Dios es fiel para no olvidar de sus hijos, de su creación, ni de su pueblo. Aunque no comprendamos, hay que confiar. Noé confió en lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. ¿Confía usted en el Señor? Ese es el llamado de parte de Él para nosotros en este día. Y ya por último, Dios se acordó de Noé. Significa también que Dios actúa en el momento justo y oportuno. No es lo mismo vivir en el tiempo de nosotros, que es el Cronos. El Cronos es el tiempo que es señalado por semanas, por días, por meses y por años. Nosotros podemos decir: dentro de 2 meses voy para este sitio, o en 3 meses yo hago tal cosa. Estamos hablando del Cronos, ¿verdad? Que tenemos, y es importante. Pero el Kairos, que es el tiempo de Dios, significa el tiempo oportuno para que Él actúe. Por eso es que una cosa es el Cronos, el tiempo humano, y otra cosa es el Kairos, que es el tiempo de Dios. ¿Usted ha escuchado esa frase? Los tiempos de Dios son perfectos. En realidad la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Pero la gente dice: no, está bien, porque se entiende, es verdad, los tiempos de Dios son perfectos. Sí, es verdad, es una verdad. Pero en ninguna parte de la Biblia dice literalmente sí. Pero si vemos oraciones específicas, por lo menos el salmista decía: Dios mío, en tus manos están mis tiempos. La Biblia nos señala que un día para Dios son como 1000 años. Son que 1000 años para Dios es un día. Eso sí lo habla, imagínense. Por eso es que una cosa es el tiempo de Dios y otra cosa es el tiempo nuestro. Pero la Biblia sí señala en Eclesiastés capítulo 3. Me encanta este pasaje. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, me encanta. Dice así:
todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Mire cómo salen las cosas en el tiempo de Dios, porque ahí está hablando de Dios. ¿Quién hace hermoso las cosas en su tiempo? ¿Quién las hace hermosas? Dios. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Está hablando de Dios. Las cosas en el tiempo de Dios salen bien. En el tiempo de Dios las cosas salen para sumarnos, nos edifican, nos añaden. Pero cuando nos movemos en el tiempo de nosotros y no en el tiempo de Dios, en vez de las cosas salir bien, salen peor. Todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo significa que Dios sabe el momento oportuno para Él traer respuesta. Que Él sabe el momento correcto para que lo que usted esté soñando lo vea realidad. Lo que Dios nos da siempre viene para sumarnos. Lo que viene de Dios viene para edificarnos, para nutrirnos, porque Dios no sabe hacer nada malo. ¿Por qué dice la Biblia que todo lo hizo hermoso en su tiempo? Porque Dios no sabe hacer cosas malas. Él es la fuente de todo lo perfecto. Él es la fuente de todo lo que edifica. Él es la fuente de todo lo que suma. Él es la fuente de todo lo que le añade valor y vida al hombre. Por eso que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Mire, ya ha llegado el tiempo de Dios para ti en algunas áreas. Ha llegado el tiempo. ¿Tú lo crees? ¿Ustedes se acuerdan? Y concluyo con esto. La historia de Lázaro y su familia. Jesús era muy amigo, era amigo íntimo de esa familia, ¿cierto? Jesús era muy estrecho con esa familia. Era amigo personal de Lázaro, de María y de Marta. Y cuando Lázaro enferma, Jesús se encontraba en el ministerio, ejerciendo las labores ministeriales. Estaba predicando y lo mandan a llamar y le dice: hey, es aquí tu amigo, el que tú amas, mira, está enfermo. Lo mandaron a llamar y dice la Biblia que se tardó unos días más. ¿Sí o no? La historia bíblica señala que Jesús no llegó cuando lo mandaron a llamar, cuando María y Marta lo mandaron a llamar, no. Y estaba enfermo Lázaro, era su amigo. Pero él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Y qué ocurrió? Jesús llegó, aparentemente llegó tarde. ¿Y por qué aparentemente? Porque el cuadro humano nos decía eso. ¿Qué había pasado? Lázaro había muerto. Ya tenía unos días en el sepulcro. Es tanto así que hasta le dijeron: Señor, pero ¿y es de ya? Como si Jesús necesitara que Lázaro oliera bien para él levantarlo. Pero a mí me llama la atención que cuando Jesús llega al sitio, lo que hicieron fue increparle. Le dijeron: te mandamos a llamar y viniste cuando, bueno, casi que en pocas palabras, viniste cuando te dio la gana. Pero Jesús sabía lo que estaba haciendo. Porque es que Jesús no se mueve, ni el poder de Dios se mueve cuando usted quiere y cuando yo quiero. Es que Dios hace cuando Él quiere hacerlo. Aparentemente Jesús había llegado tarde. Llegó días después. Ya estaba en sepulcro, hedía. Pero Dios usó aquel testimonio, aquella aflicción, aquel sufrimiento. Porque miren, wow, de esa historia se desprenden muchos mensajes. Hay varias cosas que me llaman la atención de esa porción bíblica. En primera instancia me llama la atención que Jesús lloró. Dice la Biblia que Jesús lloró. Lo otro que me llama la atención cuando Jesús le dice a Marta, cuando le dice a toda la familia: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mire cómo Jesús estaba elevando el nivel de fe a toda esa familia. Ojo, veamos el cuadro humano. Ya Lázaro estaba ¿qué? Estaba muerto. Lo habían mandado llamar antes, especialmente para evitar este desastre o este dolor. ¿Y qué ocurrió? Me encantó todo el proceso del milagro. Jesús fue allá a aquel sepulcro y con aquella autoridad, con aquella unción, con aquel poder que sigue vigente el día de hoy,
Jesús llamó de entre los muertos a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia que aquel hombre, que aquel que había estado muerto, fue levantado. Y el testimonio del milagro fue tan grande que toda aquella población vio la gloria de Dios manifestada y Dios llevándose todo el honor, todo el poder, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Pero ¿cuál es la reflexión? Jesús no llegó cuando ellos quisieron. Jesús no llegó cuando aparentemente la cosa estaba feo para la foto que decimos por allí. Jesús llegó cuando Él quiso. Jesús llegó en su tiempo. Porque Jesús ni tarda ni olvida. Usted ha escuchado, mire, escuche algunos adagios populares. Dios tarda, pero no olvida. ¿Dónde dice la Biblia eso? No, Dios tarda, pero no olvida. Ya, eso no lo dice la Biblia. Y es una mentira. Dios ni tarda ni olvida. Dios siempre llega a tiempo. Esa es otra cosa. Dios siempre llega a tiempo. Que no son nuestros tiempos. Porque es que no es en nuestro tiempo, no es en su tiempo ni en mi tiempo. Dios hace las cosas en el tiempo de Él. Como dice Eclesiastés 3:11. Y todo lo hizo hermoso. Mire cómo fue hermoso ese milagro de Lázaro. ¿Fue hermoso o no? Pero fue en el tiempo de Dios. Así como Jesús hizo hermoso ese milagro de Lázaro, donde toda aquella población vieron el poder de Dios y testificaron las maravillas del Señor. Bueno, en su tiempo Dios dará respuesta a lo que estás esperando. Hoy Dios quiere resucitar sueños. Hoy Dios te recuerda: Dios no se ha olvidado de ti. Así como Dios se acordó de Noé, Dios también se ha acordado de ti. Y hoy Dios va a levantar esos sueños. Hoy Dios va a levantar tu fe. Hoy Dios quiere levantar tu esperanza. Hoy Dios quiere levantar tu ánimo. Hoy Dios quiere levantar tu confianza, porque Dios no ha terminado contigo. Y lo que tus ojos anhelan, esos clamores, esas rogativas, todo lo que vienes esperando, en el tiempo de Dios lo verás manifestado, porque Dios está contigo. Dios trabaja a tu favor. Dios no se ha olvidado de ti. Dios está trabajando. Dios está haciendo algo maravilloso. Y Dios lo va a sacar a la luz muy pronto, porque lo que Dios hace en su tiempo lo hace hermoso.